Buenos días, egunon guztioi. Simplemente, daros las gracias, sobre todo por participar en estas jornadas, tanto a las que habéis podido venir hoy aquí, como, por supuesto, a las ponentes, a las técnicas que están haciendo esto posible y, por supuesto, a todas las personas que nos estáis siguiendo de manera online. La verdad es que para nosotras es un verdadero honor saber que contamos con personas inscritas, que venís de distintos ámbitos de la salud, que trabajáis y militáis en distintas esferas dentro de la salud mental y el género. Es precisamente esa enriquecedora interdisciplinaridad e interés común compartido que me hacía pensar en una cita recogida en un libro colaborativo en el que participa una de nuestras ponentes, Antropología, Género, Salud y Atención, que dice así: a veces los mundos de las diferentes disciplinas se rozan, pero no se tocan, perdiendo el placer del tacto. Lo que hemos pretendido con estas jornadas de género, medicalización y salud mental es precisamente eso, que se toquen, generando un espacio de encuentro que nos permita el placer de compartir desde nuestros distintos ámbitos mientras reflexionamos y debatimos colectivamente en torno a ello. Pero dado que no podemos construir algo distinto sin primeramente cuestionarnos y analizar el origen estructural del proceso de medicalización de la salud mental de las mujeres, hemos querido contar para esta primera mesa con dos mujeres que han trabajado profundamente en esta cuestión. Y es por eso que os las presentaré por orden de intervención. A mi izquierda, Mariluz Esteban, quien nos hablará sobre las relaciones salud, feminismos y medicalización, y posteriormente nos acercará a los procesos vividos de las profesionales feministas en salud mental, así como acercarnos al surgimiento de los activismos en este campo. Mariluz es profesora de Antropología Social en la UPV y tiene una amplia trayectoria en el estudio de la salud y el género, de la antropología médica y feminista. Realizó su tesis doctoral en el ámbito de la salud reproductiva y el género y actualmente dirige tesis y líneas de investigación enmarcadas en este campo. Después de su tesis, desarrolló una nueva perspectiva teórico-metodológica, la antropología del cuerpo, cuya publicación más importante es el libro Antropología del cuerpo, género, itinerarios corporales, identidad y cambio. Posteriormente, ha profundizado en el campo del amor y las emociones, en las que destaca su libro Crítica del pensamiento amoroso. Ha participado además en iniciativas y asociaciones feministas desde 1980. Será un placer escucharte, Mariluz. Y recogiendo el anhelo con el que decíamos que nacen estas jornadas de creación de puentes y diálogos en torno a la salud mental y el género, os presento a Margarita Sáez, quien viene de otro paradigma, el médico, que, dicho en sus propias palabras, está en el Pleistoceno en cuanto al género. Ella es especialista en psiquiatría y profesora asociada en la UPV. Margarita nos hablará sobre el androcentrismo de la ciencia y sus repercusiones sobre el conocimiento de la salud mental de las mujeres. A lo largo de su trayectoria ha realizado múltiples publicaciones en relación a la salud mental y el género, así como la incorporación de la perspectiva de género en la práctica clínica. Además, entre los trabajos de Margarita destaca el gran señalamiento de la violencia de género como causa y consecuencia de los trastornos mentales. Recientemente ha publicado un libro colaborativo con distintas personas de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos en torno a la psicopatología, Psychopathology in Women. Por último, Margarita participa anualmente en la organización de las Jornadas de Igualdad, que ya llevan 7 ediciones. Muchas gracias a las dos y, sin más dilación, las dejo hablar a ellas. Gracias. Egunon guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik eta aurkezpenagatik, Marta. Yo he pensado hacer una introducción bastante general. Primero, yo no soy experta en salud mental, pero voy a hacer una introducción bastante general dividida como en dos partes. Quiero analizar de manera muy rápida las relaciones entre salud, feminismo y medicalización y voy a hacer una diferencia entre lo que sería más lo que pasó en las últimas décadas del siglo XX a este respecto y luego pasaré a la época actual porque yo creo que está habiendo cambios que no tengo claro que estemos teniendo en cuenta, sí en la práctica, pero digo en el ámbito de la investigación y la reflexión y también porque hay cambios que afectan
a las relaciones que puede haber entre el ámbito sanitario y el extrasanitario. Yo no sé si la gente que me está escuchando sois más del ámbito sanitario o estáis trabajando fuera, pero creo que hay algunos cambios que es necesario tener en cuenta. Bueno, primero podríamos hacer una introducción general sobre el tema de la medicalización. Las feministas, y cuando hablo de feministas no digo solo feministas organizadas, sino todas las mujeres y hombres que han trabajado con una perspectiva de género, con una sensibilidad de género, ya en las últimas décadas del siglo XX, años 70-80 en nuestro contexto, fundamentalmente en el ámbito de la salud se dedican a dos cosas. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la crítica al ámbito médico-sanitario, al ámbito médico-científico, y por otra parte, el organizar fuera del ámbito médico, pero a veces dirigido al ámbito médico, alternativas donde en los años 70 y 80 sobre todo se intentaba que reapropiarnos las mujeres de las tecnologías médicas y de alguna manera dar alternativas. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en los talleres y todas las actividades relacionadas con el autoconocimiento, con la salud reproductiva y sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Si hacemos una muy a brocha gorda, ¿no?, un análisis de este tipo de trabajo feminista, en cuanto a la crítica al ámbito médico-científico, hay una bibliografía amplísima. Quiero decir que cualquier persona que se inicie en este campo tiene que elegir qué es lo que va a leer, ¿no? No puedes leértelo todo hoy día, todo lo que hay a este nivel. Pero yo sí me atrevería a decir que ha habido como dos dificultades. Dos dificultades que tienen que ver sobre todo con el ámbito, más en el ámbito de la salud, de las ciencias de la salud, y menos, diría, en el ámbito de las ciencias sociales, que es en el que me muevo yo, y en el ámbito de la historia. Las dos dificultades han sido, por una parte, que hasta muy recientemente nos hemos centrado más en los problemas de las mujeres y menos en una dimensión relacional del género. Hoy día ya estamos comparando datos de hombres y mujeres, se hacen estudios, todavía no muchos, sobre la salud en general y la salud mental de hombres y mujeres, pero eso ha sido una limitación, también a la hora de sacar conclusiones. Eso por una parte, y por otra hay una cuestión que es que muchas veces los problemas, el androcentrismo o la medicalización o este tipo de problemas identificados por la teoría feminista a veces se han entendido como sesgos, como desviaciones, como si fueran pequeñas imperfecciones que si se corrigen, pues puede funcionar el ámbito médico de una manera igual o igualitaria para las mujeres. Esto no es así, yo creo que ya las que estamos aquí ya lo sabemos, pero sigue habiendo una idea como de desviación, de sesgo que se puede corregir. Y entonces yo creo que en este sentido sí que es interesante mirar lo que se hace sobre todo desde las ciencias sociales, que sería más esa idea de no son desviaciones, es una cuestión estructural a cómo se construye la ciencia biomédica que luego afecta a las mujeres, pero no solo a las mujeres, ¿no? A este respecto, por ejemplo, es interesante ver cómo la biomedicina se ha constituido en hegemónica en todo el mundo, Y yo yo trabajo en antropología de la medicina y no soy de las que digo que la biomedicina es peor o es igual que otro tipo de medicinas. Hay que ver según los casos pero sí que es verdad que el tema de la hegemonía biomédica tiene que ver no solo con progresos técnicos, que los hay en la biomedicina, sino también tiene que ver con pactos que los profesionales médicos y los colectivos médicos hacen con las burocracias estatales, de tal manera que en esos pactos se excluye todo lo que no entra dentro de lo que sería la ciencia biomédica o lo que se considera que tiene que entrar dentro de la ciencia biomédica, se excluye, y además la biomedicina se apropia también incluso de tareas o de actividades que tienen que ver con el autocuidado y que al final parece que es un profesional el que las tiene que atender, ¿no? Esto, en este proceso de hegemonización, hay un elemento fundamental que es la medicalización, que es de lo que vamos a hablar sobre todo hoy, que sería, como ya sabemos, el control social e ideológico de la población, además de la atención, me refiero, supone un control social e ideológico que básicamente tiene dos ejes. Uno sería estigmatizar, negativizar y regular ciertos comportamientos que se considera que hay que regular, y por otra parte se van definiendo lo que es enfermedad y lo que no es enfermedad, pero cada vez se definen más enfermedades y unido a esto cada vez se define quién es asistible y quién no, qué colectivos necesitan atención médica o necesitan supervisión médica y quiénes no. Esto sería básicamente, muy rápido dicho, el tema de la medicalización, y es un control social que no solo se canaliza a través de las intervenciones asistenciales, sino también a través de medios de comunicación que hacen una labor fundamental para que entendamos qué es cuándo necesitamos ir al médico o no y quién nos tiene que atender y todas estas cuestiones. Bueno, en este sentido, como ya se va a ver hoy a lo largo de la mañana,
la medicalización de las mujeres es, a veces se toma también, a veces en los estudios que se hacen, no desde perspectiva de género, se habla de la medicalización de las mujeres como si fuera una más. Pero yo creo que hay que entender que la medicalización de las mujeres es un ejemplo paradigmático. Nos sirve muy bien para saber qué es la medicalización y cómo funciona el sistema médico-científico, ¿no? Hay que ver las formas que adquiere la medicalización de las mujeres, que hoy lo veremos también, y hay que ver las consecuencias directas sobre la mitad de la población o más, porque no atañe solo a esas personas que son identificadas como mujeres, ¿no? Como hay que estar también muy atentas a nuevas formas de medicalización que tienen que ver con el género, como sería, por poner un ejemplo, todo lo que tiene que ver hoy día con el amor y el desamor, que de alguna manera se está medicalizando cada vez más, y alguien que tiene una separación pues va al psiquiatra o al médico de cabecera para que le recete antidepresivos o lo que sea, en vez de trabajar esa situación de otra manera. Quiero decir que hay que estar muy atentas a las nuevas formas de medicalización. Bueno, hecha esta introducción tan rápida sobre el tema de la medicalización, sí me gustaría, sigo en las últimas etapas del siglo XX, sí me gustaría hacer una visión un poco general de qué relación han tenido las feministas con el tema de la salud. Ya digo, porque luego se van a ver algunos cambios hoy día que me parece que son interesantes. Bueno, de una manera muy rápida diría que la salud en los años 70 y 80 fue central en el pensamiento y en la acción feminista. Tener en cuenta, igual las más jóvenes no os acordáis tanto o no lo tenéis tan en mente, pero en los años 70 y 80, por lo menos en el País Vasco, es muy importante los juicios por aborto de las 10 mujeres y el hombre de Basauri, y la gran parte de la actividad feminista, no solo, pero gran parte de la actividad feminista se centra en el ámbito del derecho al aborto, de la separación entre sexualidad y reproducción, todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva, ocupa gran parte de la acción, pero también del pensamiento. Quiero decir que hacemos pensamiento feminista a partir del tema de la salud. Pero esta centralidad, a medida que va avanzando las últimas décadas del siglo XX, va perdiéndose. Y digo perdiéndose con una connotación negativa. Ahora voy a explicar un poco por qué. Quiero decir, ¿por qué se pierde? Bueno, se pierde o se descentraliza el tema de la salud. Cuando digo esto quiero decir que ya no está tan presente en cualquier feminista, no solo en las profesionales, sino ya cualquier feminista no se relaciona tanto o no piensa tanto en el ámbito de la salud a nivel político, me refiero, no a nivel personal, y esto tiene que ver con distintas cosas. Alguna es que efectivamente se logra una ley de aborto deficiente, pero una ley de aborto, y eso cambia la situación del derecho al aborto, empiezan a funcionar los centros de planificación familiar, bueno, se trabaja en una serie de cosas, el pensamiento, el feminismo madura mucho en el tema de la salud y de alguna manera van apareciendo otros temas, lo que sería, por ejemplo, en la actualidad el tema de la violencia, otros temas van cogiendo una centralidad que al principio podía tener el tema de la salud. Pero, y por otra parte, y esto es positivo, las profesionales que están en el ámbito médico-sanitario se van feministizando y eso es muy importante. Luego voy a hablar un poco del tema de las profesionales. Quiero decir, cada vez más hay mujeres y algunos hombres que empiezan, no solo tienen una ideología feminista, sino, como diré luego, empiezan a utilizar teorías, a adaptar teorías feministas al ámbito de la clínica o al ámbito de la atención. Y, de alguna manera, se produce, hay un cuerpo importante de profesionales feministas también en el ámbito de la salud mental y esto es muy positivo. Pero con esto lo que pasa es que, de alguna manera, las feministas lo que hacemos, como digo de una manera muy rápida dicho, es dejar el ámbito de la salud en manos de las profesionales, lo cual tiene ventajas, pero tiene algunos riesgos. Y el riesgo que tiene es que ya no hay transversalidad en el pensamiento feminista, que ya a la hora de pensar en la salud, en la morbilidad diferencial, en lo que les pasa a hombres y mujeres en relación al género, les dejamos a las profesionales feministas que piensen sobre eso. Esto es muy interesante porque ellas tienen la posibilidad de especializarse, pero el riesgo que tiene es que ellas van a utilizar básicamente, o en muchos casos, claro, esquemas biomédicos, esquemas que tienen riesgos también. Ya no es todo el feminismo el que piensa sobre el tema de la salud y está aplicando teorías económicas o lo que sea. Creo que se me entiende, ¿verdad? Entonces, esta pérdida de la transversalidad es importante y ocurre más o menos como a finales del siglo XX, de una manera así un poco rápida dicho. Entonces, llegamos al cambio de siglo y no hay centralidad, quiero decir, la salud de alguna manera se ha quedado en un segundo plano, en el ámbito político me refiero, y esto se ve, por ejemplo, en dos ejemplos. Yo que he ido dando durante los años clases en másteres que tienen que ver con el género, por ejemplo, pues en los años 80 teníamos asignaturas relacionadas claramente con el ámbito de la salud
y ya en los años, a finales de los 90, ya no había asignaturas que tenían que ver con el ámbito de la salud e incluso las alumnas a veces, por ejemplo, en el máster nuestro de estudios feministas y de género, estoy mirando a Maya porque ha participado, las alumnas pidieron, oye, necesitamos contenidos específicos de salud. Bueno, se fueron como desplazando y también si pensáis en los planes de igualdad, si tenéis un poco idea sobre los planes de igualdad, al principio la salud era uno de los ejes temáticos y poco a poco va desapareciendo porque los planes de igualdad se organizan de otra manera, en sentido positivo también, pero desaparece un poco. Esto lo digo porque en ese momento a mí me parecía preocupante, el hecho de que todas las feministas no pensáramos en el ámbito de la salud. Pero termino el siglo XX con el ámbito hablando un poquito de las profesionales feministas de la salud mental, porque me parece que hay algunas cosas que luego probablemente salen en otras ponencias, pero sí pueden ser interesantes. Y para esto voy a utilizar algunos textos de Ana Tábora. Ana Tábora es una psiquiatra y psicoterapeuta feminista en una unidad de salud mental de Granada, que es una mujer que es bastante referencia en temas de salud mental, y ella tiene algunos textos que he revisado. Y tiene un texto, por ejemplo, del 2001 que se llama El género y los esquemas de referencia en salud mental, donde hace 2 o 3 cosas que voy a comentar. Una es, habla un poco de qué posiciones profesionales hay en el ámbito de la salud mental en relación al género. Y ella dice, básicamente hay 3 posiciones. Cuando lo escribe en el 2001, pero yo creo que hoy día será parecido. Habría, por una parte, profesionales que abordan los problemas de salud de las mujeres, o si queréis de las mujeres y de los hombres, desde un punto de vista exclusivamente psicopatológico, desde el concepto de enfermedad. Por lo tanto, lo que hacen es, desde ahí, analizar lo que les pasa a las mujeres y cuando hablan de las mujeres les aplican roles clásicos. No hacen otra concepción de lo que es el género o de lo que es ser mujer. Eso sería un tipo de profesionales. Otro tipo de profesionales empezarían a tener ya una perspectiva más relacional. Son más sensibles a lo que les pasa a las mujeres, no siguen teniendo, o sea, no tienen todavía una conciencia de género en el sentido que voy a decir ahora, y hacen todavía intervenciones más individuales, pero van teniendo una sensibilidad con eso de lo que les pasa a las mujeres. Y una tercera posición, dice ella, y a veces pueden estar mezcladas, ojo, estas 3 posiciones, una tercera posición serían aquellas profesionales feministas que ya tienen unos esquemas de referencia feminista, intentan hacer análisis y diagnósticos y tratamientos feministas y empiezan a utilizar otros conceptos, y esto es muy importante, empiezan a hablar de malestar, de conflicto, de crisis, ya no hablan solo de enfermedad, y además empiezan a hacer intervenciones colectivas con las mujeres o con las mujeres y los hombres en relación al género. Como veis, son tres posiciones muy distintas y las que estamos aquí, profesionales feministas, podemos pensar dónde estamos cada cual y a veces se mezclan. Quiero decir, puedes estar en una posición o puedes estar en otra. Ella lo que insiste, Ana Tábora lo que insiste es que, haciendo, por ejemplo, una reflexión sobre su propio equipo de profesionales en Santa Fe, que es donde ella trabaja, ella dice, ¿qué factores influyen para que un equipo de profesionales de la salud mental pueda hacer una intervención feminista? Dice, bueno, desde luego, partir de una sensibilidad respecto al género, la composición no es único, pero no es garantía, pero que haya un equipo de mujeres parece que puede ayudar. Revisar la propia vida. No es posible ser una profesional feminista de la salud, y menos en salud mental, si no relacionas lo que estás viendo en la consulta con lo que te pasa a ti en tu propia vida. Si no haces ese diálogo, no es posible que plantees bien la intervención. Utilizar otro tipo de conceptos, etcétera, etcétera. Y insiste mucho en mirar fuera del ámbito de la medicina y ver qué teorías feministas, ella plantea unas cuantas que no voy a entrar, ¿qué teorías feministas me pueden interesar a mí a la hora de analizar el psiquismo en la consulta o el tema de la salud mental? Y ella dice, y esto es independiente de que luego sea de que funciones con el psicoanálisis, con la psicología social, con un planteamiento cognitivo-conductual, da igual. Lo que se hace de alguna manera en las profesionales feministas es aplicar teorías feministas generales al ámbito o a las teorías ya más psicológicas que tú estás utilizando, ¿no? Y luego ella también, y también me gusta, como es la primera ponencia, quería hacerlo, va nombrando algunas obras, algunas autoras que han sido claves en el ámbito de la salud mental y el género en el Estado español, y habla de la influencia que tuvo aquí las mujeres argentinas que trabajaron desde los estudios sobre la subjetividad femenina en el Centro de la Mujer en Argentina, y luego muchas de ellas, no todas, pero algunas vinieron al Estado español, y estoy hablando de personas como Mabel Burín, que iba a venir y no ha podido venir al final, o Nora Levington, Emil Cedio Bleitzmar, y hay algunas obras que igual ya habéis ojeado,
como La mujer y la violencia invisible, El malestar de las mujeres, la tranquilidad recetada, que fue un libro que se difundió mucho. Y yo creo que hay que citar también en el ámbito del Estado español a Carmen Sáez Buenaventura. Carmen Sáez Buenaventura, que aseguro que a muchas ni os suena, es una psiquiatra que está ya jubilada, que en los años 70 participó en las movilizaciones psiquiátricas y es una de las primeras mujeres que empieza a hacer grupos de mujeres, intervenciones grupales con mujeres. Yo creo que hay que reconocer el trabajo de Carmen Sáez de Buenaventura y el equipo que trabajó con ella. Vale, voy a pasar entonces ya al siglo XX, ¿no? Estoy en el cambio de siglo. He hablado de las profesionales feministas y se me ocurren algunas preguntas, luego voy a hacer alguna pregunta más. Yo creo que en conjunto las profesionales feministas en el ámbito de la salud mental están trabajando, y en conjunto diría que están trabajando muy bien y están haciendo aportaciones. Son mujeres que no solo se mueven en el ámbito, digamos, clínico o médico, sino que también participan luego en jornadas, o no digo como esta, que es más específica, sino en jornadas más generales. Muchas de ellas están en contacto con el feminismo a muchos niveles, etcétera, etcétera. Pero sí me surge la pregunta, en la medida que lo que voy a plantear ahora es que se está, de alguna manera, está creciendo lo que voy a llamar el ámbito extrasanitario quiero decir fuera del ámbito sanitario, ¿hasta qué punto todo esto que he comentado de las profesionales feministas de la salud mental, algunas trabajaban en consultas privadas y otras consultas públicas o están trabajando, hasta qué punto estas profesionales están al tanto de los cambios que están ocurriendo y que voy a comentar ahora? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto los conceptos que se han ido utilizando hasta ahora, como decía Ana Tábora, malestar, conflicto y crisis, hay que revisarlos o se están renovando sin que nos demos cuenta? Y habría que hacer una reflexión. ¿Hasta qué punto hay relaciones entre las profesionales que trabajan dentro del ámbito sanitario y dentro de fuera? Entonces, bueno, quiero marcar esto porque me parece que si hago estas preguntas es porque me parece que no tanto. Quiero decir, tengo dudas de que esto se esté haciendo así, me gustaría equivocarme, pero no lo tengo muy claro. Vale, como decía, estoy haciendo dos partes, como veis, muy rápido, y además lo que estoy planteando también es que sobre esto hace falta investigación. Hace falta investigación y esto pueden ser TFGs, TFMs, no hace falta hacer tesis doctorales solo, se pueden hacer trabajos pequeños, concretos, para ver qué ha pasado en el ámbito de la salud en general y de la salud mental, cómo ha ido cambiando y por qué. Cómo ha ido cambiando, digo, la percepción que tienen las usuarias, la percepción que tienen las profesionales, todo esto estoy planteando. Vale, pasamos a las últimas 2 décadas. Y es verdad que el cambio de siglo, de esto las que tengáis sobre todo más contacto con el feminismo, pues ya lo sabéis, ha cambiado, en las últimas décadas sobre todo, ha cambiado la percepción y la vivencia que tenemos del feminismo. El movimiento feminista, de alguna manera, está en un momento de éxito, de efervescencia, lo sabemos, tiene que ver, o los puntos de clímax han sido las huelgas del 8 de marzo, del 19 del 20, pero las huelgas del 19 y del 20, como ya sabéis, no fueron una cosa casual, sino que era un proceso de acumulación de pensamiento y de acción feminista y de queja feminista, de crítica feminista que ya se venía acumulando y se cristalizó en esas huelgas, ¿no? Entonces, en ese contexto, es un contexto además interesante porque de alguna manera el feminismo siempre ha sido global, pero el feminismo hoy día es más global que nunca. Quiero decir que lo que está pasando en Argentina o en otros países europeos o latinoamericanos con el tema del aborto nos llega aquí a través de redes sociales, participamos en campañas o juicios que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la violencia machista, que es otro de los temas centrales, ¿no? Hoy día, pues todo el mundo se entera de eso y quiero decir, esa globalización del feminismo es muy importante a la hora de crear también conciencia en mujeres que están militando, que están organizadas o que no están organizadas. En ese contexto de éxito, pero si me permitís un paréntesis también de cautela, porque también lo que hemos visto en los últimos años es que éxito sí, pero la extrema derecha ha reaccionado contundentemente contra el feminismo y eso va a seguir así. Por otra parte, dentro del feminismo se están dando algunos debates de una manera muy violenta, muy agresiva. Quiero decir que, bueno, hay algunos cambios, no es el tema de hoy, pero ese contexto de éxito, pero al mismo tiempo un poco también de algunas preguntas nuevas que están surgiendo, en ese contexto, ya de las últimas décadas, 1 década, 2 décadas, están surgiendo también, en mi opinión, algunos cambios en el ámbito de la salud que yo creo que no, diría que los estamos practicando. Muchas de nosotras, ya vais a ver a qué me voy a referir, pero no estamos haciendo una reflexión colectiva feminista sobre este tema y creo que afecta mucho a la salud mental.
¿A qué me refiero? ¿O cuáles serían, de una manera rápida, estos cambios? Bueno, uno de los cambios es que un sector amplio del feminismo, pero yo creo que nos afecta a todas, y insisto que cuando hablo de feminismo en un sentido amplio, un sector amplio del feminismo ha redefinido algunos campos de la salud y está hablando de la salud en otros términos. Me refiero en concreto que ahora ya, no tanto en el ámbito profesional, pero fuera, ya muchas mujeres, por ejemplo, mujeres jóvenes, no hablan tanto de salud mental, o sí, o no hablan tanto de salud reproductiva. Se habla mucho, por ejemplo, de salud emocional y salud espiritual. Algunas de vosotras creo yo que os sonará esto que estoy diciendo. Luego me voy a referir un poco a este tema. Es como si hiciéramos una relectura de lo que está pasando, de la salud, y lo estamos nombrando, por lo tanto, estamos utilizando otros esquemas, otros modelos teóricos para hablar de la salud y lo que tiene que ver con la salud y el género específicamente. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con la regla, Y en esto, además, en este apartado me estoy basando también en la tesis doctoral de Miren Guillo-Araquistain, que defendió la tesis en marzo, justo antes del confinamiento, sobre políticas de la menstruación y sistemas de género, o sea, cómo alrededor de todo lo que se está haciendo alrededor de las reglas se están redefiniendo muchas veces también los roles de género. Es un tema muy interesante. Bueno, pues a partir de la regla hablamos, por ejemplo, de eso, de salud emocional. Se están haciendo multitud de talleres, de actividades donde las mujeres hablan de la regla, pero están hablando de mucho más. Es una visión, si queréis, entre comillas, mucho más integral, mucho más holística. O esa es la ambición, hablar de la salud y el género de una manera más holística, más integral. Luego voy a hablar un poquito más de esto. Por otra parte, como antes decía, y esto tiene ventajas e inconvenientes, yo diría que se está dejando de mirar al sistema sanitario. Hay muchas feministas que no miran al sistema sanitario. Quiero decir, su intención no es mejorar el sistema, pueden criticarlo, pero sobre todo están organizando cosas fuera del sistema. Talleres, actividades, consultas, un montón de terapias que se están utilizando fundamentalmente fuera del sistema. Y por otra parte, y con esto terminaré luego mi intervención, surge de nuevo un activismo en el ámbito de la salud, que siempre ha habido, pero diría que sobre todo hubo en los años 70 y 80 y está habiendo en la última década un activismo nuevo, y en el ámbito de la salud mental específicamente, que yo creo que la gente que estáis en salud mental tenéis que tenerlo en cuenta porque es un fenómeno políticamente y vivencialmente muy interesante. Luego terminaré con ello. Vale, entonces, dejarme un poquito que hable del tema de que se está redefiniendo la salud y hablando en términos emocionales e incluso espirituales. Incluso hay muchas mujeres incluidas en lo que se llaman los círculos de mujeres, organizaciones que a veces son feministas o parafeministas. Parafeministas me refiero en la periferia del feminismo, no lo estoy diciendo en sentido negativo, que incluso hacen unas prácticas que casi podríamos hablar de prácticas semirreligiosas en el feminismo, digo, en la búsqueda de otro tipo de trascendencia, otro tipo de mitos, de valores, etcétera, etcétera, que son fenómenos que hay que tener en cuenta y que hay que analizar. Bueno, pues en medio de estos fenómenos, la salud ya se habla en términos emocionales y se están inventando nuevas formas. Se habla de heridas emocionales, por ejemplo. Se puede seguir hablando de malestar, pero se está renovando. Lo que quiero llegar es que se está renovando el discurso de que muchas mujeres, y yo no sé si esto llega al ámbito sanitario, diría que no tanto, pero se está renovando el discurso y tendríamos que ver eso qué significa, ¿no? Entonces, ya digo, quien más, quien menos, las que estamos aquí o las que nos están escuchando, haremos cursos de yoga, mindfulness, incluso aunque estés luego con tu médico de cabecera o tu médica de cabecera haciendo cosas, pero estamos ya participando en ese tipo de cambio, ¿no? Y por lo tanto, la salud tiene otra vez un poco de centralidad en el ámbito feminista, aunque, vamos a ver, ¿cómo podemos entender estas tendencias? Porque lo que hay que hacer es analizarlas. Con esto hay una tendencia a juzgar inmediatamente. ¿Está bien o está mal? Es que lo que se hace no sé dónde, vaya lío, no sé qué. Lo bueno, no, yo creo, no estamos, y menos en una jornada de este estilo. Reflexionemos y analicemos bien lo que está pasando. Algunas claves que se me ocurren. ¿Cómo entender estas tendencias? Bueno, primero, una insatisfacción, escepticismo, crítica y resistencia de muchas mujeres respecto al sistema sanitario. Independientemente de que la gente que esté ahí o que hemos estado ahí lo queramos hacer bien, es verdad que hay mucho escepticismo, hay mucha crítica, hay insatisfacción. Y esa insatisfacción hace que busquemos o que intentemos buscar otras alternativas. Yo diría en usuarias, pero también en profesionales.
incluso profesionales de la salud mental, algunas que en un momento determinado deciden dejar el ámbito público y se ponen en una consulta privada porque creen que quieren hacer cosas que no pueden hacer en el ámbito público. Ese tipo de fenómeno también existe. Búsqueda de maneras holísticas, si queréis le ponéis comillas, de entender la salud. Hay una insatisfacción también con la parcelación que se hace en el ámbito médico-científico, que a veces es muy eficaz. Esa parcelación es muy eficaz, ¿no? Muy específica. Un médico que se dedica al hombro, pues claro, es muy específico y entonces cuando tienes un problema de hombro te lo arreglan. No le estoy quitando importancia. Pero claro, eso tiene desventajas. Entonces, búsquedas de maneras más holísticas, también búsqueda de nuevas maneras de empoderar a las mujeres en el ámbito de la salud. Se están buscando. Otra cosa es que se encuentre. Estoy diciendo como formas de... También espacios nuevos para las mujeres. Muchas feministas quieren espacios nuevos. Diría que hay una búsqueda incluso como un poco de refugio frente al patriarcado. Muchas de estas actividades que os digo, yo creo que están funcionando como refugio frente al patriarcado, ¿no? Y también una visión crítica de muchas violencias que se hacen contra las mujeres en el ámbito médico, pensar en todo el tema de la violencia obstétrica, que ahora tiene mucha importancia. Vale, ¿cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles serían los riesgos? Ya digo que hay que analizarlo, pero yo veo algunos riesgos en este desplazamiento que estamos haciendo, ¿no? En estas nuevas maneras de entender la salud. Un riesgo es nuevos riesgos de esencialización, de biologización, de psicologización y de emocionalización de la vida. Porque es verdad que el tema de las emociones es muy importante y hay una teoría feminista hoy día de las emociones, si no la conocéis, os animo a que la conozcáis, muy importante, que está hablando de la desigualdad de otra manera. Esto es muy importante, pero es verdad también que las emociones es uno de los ejes prioritarios que está teniendo la sociedad de consumo y el sistema capitalista para regularnos. De tal manera que al final, si estamos un poco depres, vamos a una tienda, me da igual el nombre, y nos compramos un jersey, ¿no? Y parece que ya te ha aliviado la sensación. Eso no es casualidad, eso es algo que se nos va metiendo a través de una regulación capitalista de las emociones muy bien controlada. Entonces, tenemos las dos cosas. Entonces, ojo con la emocionalización o psicologización de la vida o la biologización de la vida y de la salud, que por muy feministas que seamos, podemos incurrir perfectamente en esos riesgos. Otro riesgo que veo es que muchas de estas iniciativas... Voy bien de tiempo, ¿verdad, Marta? ¿Qué me queda? Vale, muy bien. Muchas de estas iniciativas son de mujeres que tenemos o tienen un nivel de vida, digamos, mínimamente estable. Quiero decir que a mí me preocupa también, en la medida que además son iniciativas que a veces hay que pagar, me preocupa también el tema de la clase social. O sea, quiero decir que mujeres de clase media o con un estatus económico X, puedan permitirse ese tipo de iniciativas y mujeres que están en trabajos precarios y pobres pues no puedan permitirse nada y tengan que hacer pues, lo que se les ofrece y punto. Entonces puede haber ahí una separación de clase social que desde el punto de vista feminista a mí me parece que nos tiene que preocupar. Otra cuestión es si nos quedamos totalmente fuera del sistema. Quiero decir, en los años 70 y 80 las feministas influimos mucho en que se hiciera la reforma sanitaria. Era muy importante y se trabajó mucho para que tuviéramos un sistema público mejor que el que teníamos antes. Las jóvenes habéis conocido un sistema público que criticáis, pero claro, el que había hace 50 años era terrible para la salud de las mujeres. Entonces, ahí le metimos mucha energía. Bueno, pues ahora quedarse fuera del sistema tiene riesgos. Organizarse fuera del sistema es interesante, yo no digo que no. Pero ¿qué vamos a hacer con la relación entre el sistema y fuera del sistema? Creo que me explico, ¿verdad? Ojo con las nuevas formas de medicalización. Hoy vamos a hablar de medicalización, porque parece que como te atiende una profesional que supuestamente es feminista en un circuito, en un taller, en una actividad que supuestamente es feminista, ya no va a haber medicalización. Yo, por ejemplo, cuando veo amigas que están en esos, ¿no?, totalmente dependientes de algunas profesionales feministas, por muy buena voluntad que tengan y muy buena formación, no les quito nada, digo, eso es medicalización. Alguien regula tu vida. No son siempre sistemas o propuestas horizontales, a eso me refiero. Hay también medicalización. Entonces, ojo con nuevas medicalizaciones que ni siquiera nos damos cuenta, porque vemos muy fácil la medicalización del psiquiatra, pero no vemos fácil la medicalización de una dinamizadora de no sé qué actividad, y es igualmente medicalización. Y luego también, pero bueno, esto podríamos hablar más despacio, quiero ir terminando,
También tendríamos que ver el tema de cómo nos estamos formando fuera del ámbito sanitario y cómo estamos investigando fuera del ámbito sanitario. En esto yo creo que tenemos que ser rigurosas. Es verdad, decía antes, que la biomedicina, ¿no?, tiene todo el dinero, mucho el dinero para la investigación, por lo tanto, claro, ahí siempre podemos estar en desventaja si estamos fuera del sistema, pero ojo, porque también tenemos que ser rigurosas, ¿no?, con la formación y la investigación cuando estamos fuera del sistema. Como veis, bueno, yo veo algunos riesgos, podía haber algunos más, son cosas que tenemos que plantear y ver en detalle lo que está pasando. Yo no creo que hay que plantearlo de una manera tal. Esto tiene que ver con algo que no he dicho, que es que lo que se llaman las medicinas alternativas y complementarias a la biomedicina, en antropología de la medicina lo llamamos así, tienen un auge terrible por todo eso que he comentado. Y esto tiene que ver con el género. Por lo tanto, hay que ser cautas y hay que ser críticas con todo lo que está pasando, pero ojo, porque la dimensión de género es fundamental y hay que estar atentas a lo que está pasando también ahí cuando ciertas medicinas se estigmatizan o se negativizan, porque muchas veces son mujeres profesionales o mujeres usuarias las que están en esas prácticas. Por lo tanto, miremos a estos fenómenos con tranquilidad, analicemos casos y analicemos en general y veamos con qué nos podemos quedar de esos cambios, qué nos interesa, qué no, cómo podemos reformular, pero desde una visión abierta de que si hay insatisfacción, hay escepticismo, ¿qué hacemos con esa insatisfacción que parece que tenemos las mujeres en relación a la salud y en relación a la salud mental? Y ya quería terminar precisamente con el tema del activismo y del activismo en el ámbito de la salud mental. No solo hay activismo feminista en el ámbito de la salud mental, pero a mí me parece que el que está surgiendo en la salud mental es muy interesante y también a veces pienso que igual la gente que estáis formándose o que estáis en el ámbito más sanitario ni lo tenéis en cuenta o como una cosa interesante pero que no os atañe. Y yo creo que esto hay que darle una vuelta. Bueno, en este sentido podemos citar, digo por ir rápido, grupos de apoyo mutuo, los GAM, ya sabéis que hay grupos de apoyo mutuo en muchas enfermedades o muchos malestares. Bueno, en salud mental también están surgiendo grupos de apoyo mutuo con una conciencia feminista. Y, por ejemplo, si queréis leer algo, Marta Plaza es una autora que está implicada en estas iniciativas y en Pícara Magazine, si metéis Pícara Magazine, Marta Plaza tiene un artículo, por ejemplo, sobre los grupos de apoyo mutuo desde este punto de vista y leo literalmente, ahora voy a leer. Dice, muchas mujeres, por el hecho mismo de ser mujeres, pero más aún las que convivimos con sufrimiento psíquico de cierta intensidad, partimos de la resistencia, de la lucha. Nuestra misma existencia es un acto político de resistencia diaria, de lucha ante un sistema que nos excluye, maltrata, violenta y anula. Y no solo en las instituciones psiquiátricas, sino en la familia, en la sociedad, en los espacios formativos, en los espacios de participación de ocio y hasta muy recientemente, dicen ellas, también en el activismo. En este sistema quedan pocas alternativas para una mujer loca, sometimiento o resistencia. Y también a este nivel tenemos cada vez más productos como fanzines, películas, documentales en el ámbito de la salud mental y algunas conoceréis que se ha difundido mucho el documental Sauriac, Heridas, por ejemplo, de 2019, un proyecto de Mayer Irigoyen, Isabel Sáez y Querotz, donde se abordaba el tema de la locura y aparecían testimonios de mujeres diagnosticadas, ¿no? Y también el activismo puro y duro. El activismo puro y duro quiero decir no solo grupos de apoyo tal, sino también iniciativas incluso en la calle. Y ahí hay una iniciativa muy interesante. Seguro que hay más grupos, me dejaré algunas, igual luego María Zapata, que va a hablar también de la recuperación en las depresiones y de las iniciativas que hay, igual da alguna pista, pero yo, por ejemplo, quiero terminar con algo que se llama el orgullo loco. El orgullo loco, que a nivel internacional, y leo también literalmente, es un movimiento formado por usuarios, exusuarios y supervivientes, se llaman a sí mismos, de los servicios de salud mental y aliados, que tomando como ejemplo, entre otros, al colectivo LGTB y su trabajo contra el estigma y los prejuicios, reivindican la inclusión social y la igualdad de derechos para las personas con algún trastorno o enfermedad mental a través de una nueva, diferente y positiva identidad loca. El primer acto reivindicativo organizado por parte de personas autoidentificadas como usuarias, exusuarias y supervivientes de la psiquiatría, y conocido con este nombre, tuvo lugar el 18 de septiembre del 93 en la ciudad canadiense de Toronto. Y hay un orgullo loco en Madrid. Yo no sé si en el País Vasco hay orgullo loco. Es posible que se hayan hecho también, yo creo que últimamente se han hecho algunas iniciativas. El orgullo loco de Madrid tiene un manifiesto, y quiero terminar con este
con otro párrafo. Dice, para las mujeres psiquiatrizadas, son feministas, para las mujeres psiquiatrizadas, nuestro mayor problema es el silencio, el temor a hablar de la tortura y la violencia que se sufre en el sistema psiquiátrico, el que nos aten a la cama, el que nos ingresen involuntariamente privándonos no solo de libertad, sino también de derechos, el que nos mediquen a la fuerza. Que esto suceda en un Estado de Derecho y que absolutamente nadie hable de ello, o que si se habla se justifique en nombre de una enfermedad que no ha sido ratificada por pruebas científicas, es prueba más que suficiente de la opresión que el sistema racista, capitalista y patriarcal ejerce en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, pero en especial en el de la salud mental. Nosotras, desde nuestro colectivo Orgullo Loco Madrid, hemos decidido romper con ese silencio, visibilizar la vulneración de nuestros derechos, reivindicar o criticar un modelo biomédico que tan solo beneficia a las farmacéuticas, denunciar los abusos sexuales dentro de los ingresos porque no se nos cree a causa de nuestros diagnósticos, rechazar la aplicación de electroshocks prioritariamente en mujeres, evitar la excesiva medicalización, sobre todo en las mujeres, exigir un sistema de salud mental que cubra a las mujeres en vez de violentarnos, porque no es lo mismo ser loca que ser loco. Yo creo que tenemos mucho para reflexionar y también quiero terminar con la idea no solo de que tenemos que reflexionar, sino que también tenemos que ponernos en relación todas estas iniciativas distintas y, desde luego, la gente que estéis más en el ámbito de la profesión médica o de la profesión de la salud mental, es necesario abrirse y ver estos fenómenos y pensar qué podemos hacer con ellos. Eskerrik asko. Me parece que desde aquí no puedo acceder al PowerPoint, ¿verdad? Creo que tiene que ser ahí, ¿verdad? Entonces tendré que irme... Vale. Me voy con los bártulos. No, lo he colocado y... Está aquí puesto, pero no sé... Ahora, vale. ya, que creíamos que no se veía, vale. Para pasar aquí, ¿no? Vale. Bueno, con el intro también, ¿no? Vale. Egunon guztioi, mila esker por haberme invitado. No sé si aquí hay más gente que esté en el campo que sea sanitaria. No sé si hablo... ¿Hay más gente sanitaria aparte de...? Vale, bastante sanitarias. Bueno, es que creo que es muy distinto el paradigma porque desde dónde estás y dónde estás situado, como bien decías, la medicina está en el Pleistoceno en relación a lo que tiene que ver con el feminismo. Entonces, lo primero que... bueno, os he hecho un esquema un poco de la presentación, como de lo que quería hablar, quería hablar un poco de la introducción para definirme quién soy yo. Soy Marga, soy psiquiatra, médica psiquiatra, trabajo en el Hospital Universitario de Cruces, en la unidad de agudos, llevo el programa de trastornos de comportamiento alimentario, que es una patología que afecta fundamentalmente a mujeres, como bien sabéis, 10-1 desde hace 2 siglos, no ha cambiado la prevalencia en relación, existe la misma diferencia entre ambos sexos, sexo-género, y bueno, me muevo en este paradigma médico, es decir,
yo he tenido que, desde una formación médica más ortodoxa, que es un modelo androcéntrico, he tenido como que desaprender el andamiaje un poco desde donde me he formado y la verdad que el feminismo, bueno, hacer terapia me ha ayudado y hacer terapia personal porque sufres, la gente va a terapia porque sufre, no va para autoconocerse. Y no solo hacer terapia, que sí me ayuda en un momento, pero el feminismo me abrió una puerta que no me solucionaba cuando yo veía a muchas mujeres y decía, pero ¿por qué hay tantas mujeres aquí en las consultas? ¿Por qué? Y me decía, no, pues son las hormonas. Como que no acababa de entender por qué había esa diferencia tan grande entre hombres y mujeres cuando la prevalencia, por ejemplo, del trastorno mental grave es similar entre ambos sexos. Y bueno, como en el título de la presentación ponían una visión internacional, y he traído el libro porque es un libro en el que hemos participado un montón de gente y quería, pues, he puesto 3 diapos, pero las voy a pasar rápido, sobre, bueno, estos son libros que a mí me han ayudado mucho, que está Mariluz Esteban, que para mí es un referente, también la antropología del género, El cuerpo lleva la cuenta, porque creo que las neurociencias han avanzado muchísimo en el concepto de trauma. Yo creo que Anna Tabor, a mí me gustó mucho cuando la leí, es el 2001, pero han pasado 19 años. El trauma y todo lo que se ha avanzado en neurociencias, cómo la memoria almacena, cómo muchas veces no se crea a las víctimas que sufren violencia y abusos porque sabéis que no se almacena la memoria de la misma manera cuando en la psicología evolutiva, sobre todo cuando es una memoria traumática, se almacena como imágenes, fogonazos, sensaciones, olores y no se estructura de una manera semántica como si fuera una historia. Entonces eso genera muchísimo problema a la hora de que los relatos muchas veces no resultan creíbles porque hay un gran desconocimiento sobre cómo funciona el cerebro. Hay una neurocientífica, Cordelia Fine, habla sobre el neurosexismo, que yo creo que es muy interesante y que la podéis leer. También ha comentado Mariluz Esteban a Emil Cedio Bleismar, con quien yo me formé en Madrid. Yo hice la residencia en Madrid, hice psicoterapia de formación psicoanalítica, pero no me basta el psicoanálisis porque el psicoanálisis también ha hecho muchísimo daño a las mujeres. Entonces, este libro que está reeditado, no sé si lo conoceréis, pero a mí me parece un referente. Lo voy a leer. Gran parte de lo que hoy damos por hecho era impensable hace unos 50 o 60 años. Durante las décadas de los años 50 y 60, a los médicos y a las médicas aún se les enseñaban que las mujeres padecen envidia del pene, son inferiores a los hombres desde el punto de vista moral y de forma innata también son masoquistas, dependientes, pasivas, heterosexuales y monógamas. También aprendimos que eran las madres causantes de las neurosis y psicosis y no los padres, ni la predisposición genética, ni los accidentes, ni la pobreza. Ninguno de mis profesores dijo nunca que las mujeres o los hombres sufrieran opresión o que la opresión provoca traumas, especialmente cuando se culpa a las personas que la sufren de su propia desgracia y esta se diagnostica como una patología. Y esto es lo que pasa muchas veces en la práctica clínica habitual. Bueno, cuando editamos este libro, que fue gracias a una editora alemana que le interesaba la perspectiva de género, que es un poco está escrito en inglés, Psychopathology in Women, a Gender Perspective, y simplemente quería pues, citar a gente que ha trabajado en esto, porque este libro no lo podría haber hecho yo sola, claro, no tengo ni idea, poco sé de lo mío, como para saber de todo esto, pero sí que me parece importante el separar lo que no era psicopatología, porque claro, la psicopatología depende cómo un problema se conceptualiza, cómo lo comprendes, cómo lo abordas y cómo lo sistematizas, lo vas a enfocar de una manera o de otra y esto va a tener una repercusión en la salud de la persona que estás tratando. Entonces, la primera parte
en la que contamos con gente como el Roberto Clemente Center, que ya sabéis que es un centro en Nueva York referente para mujeres migradas, ahí son puertorriqueñas, el problema de las madres traslacionales, que también lo tenemos aquí, muchas mujeres que tienen que dejar a sus hijos e hijas en sus países de origen, que normalmente los crían las abuelas maternas, y luego hay muchos problemas de salud mental en la reunificación. Como soy médica y psiquiatra, es verdad que se medicaliza, pero también hay que medicar, o sea, medicar porque también un poco con lo que hablaba Mariluz Esteban, nos encontramos con que ahora hay gente, como por ejemplo en el libro de Viaje al manicomio de Kate Millett, que es un libro estupendo, pero en el que ella reconoce que tiene un trastorno bipolar, que necesita un tratamiento. Bueno, también hace pues, bueno, un recorrido sobre sus ingresos involuntarios, sobre lo que supusieron, pero que realmente las enfermedades mentales existen. Creo que hay una prepotencia que igual viene también de los años 70, de los fenómenos de la antipsiquiatría, de Basaglia y de Foucault, Vigilar y castigar, no sé si sabéis, bueno, me imagino que sí, El nacimiento de la clínica o Historia de la sexualidad, como que de alguna manera si realmente solucionábamos los problemas sociales y se cerraban los manicomios, el problema de la enfermedad mental iba a desaparecer. Cuando fui residente y estuve rotando en Nueva York, me encontré a muchísima gente con enfermedades mentales sola y tirada en las calles. Entonces, realmente el negar que hay enfermedades mentales también me parece una prepotencia del ser humano y del hombre frente a que, igual que puedes enfermar del hígado o del aparato digestivo, todas nosotras, yo la primera, puedo tener un cuadro depresivo en un momento determinado o puedo tener un episodio psicótico porque concurran determinadas circunstancias. Es decir, creo que también en eso hay que ser riguroso, porque si no pecamos el riesgo de posicionarnos de una manera dicotómica, como pasa también con el modelo binario, que por eso en el constructo de género como un constructo multidimensional. Quizá si una mujer que tiene pelos en la cara, que tiene los hombros anchos o que no sé, pues tiene una estructura osteomuscular en teoría más masculina, puede resultar atractiva, igual no tiene esa necesidad tampoco tanto de hormonarse o de medicalizarse o de pasar por un proceso. No lo sé, son preguntas que tampoco tengo respuestas, pero que me parece que el mundo no es tan dicotómico ni tan binario. Tenemos que hacer un mundo más amplio en el que quepamos toda la humanidad, porque hay muchas variantes y no puede ser que modelos muy biologicistas de los años 80, en que la transexualidad estaba dentro de los manuales, como en los años 60 estuvo la homosexualidad, estén de acuerdo también en algunos modelos asociativos que resuelven todo con que mi hija, el problema que tiene es que está atrapado en un cuerpo de niño, y así se soluciona todo. O sea, hay una negación también de la sexualidad infantil, de la sexualidad y, bueno, que no me quiero alargar, pero que creo que es un tema más complejo y que no se puede resolver de una manera tan simplista, porque no se resuelve, porque luego a la larga veremos que cuando los problemas exceden a eso, vamos a tener problemas de salud mental en el futuro con muchas personas. Bueno, no he nombrado a la gente, pero es verdad, el grupo, por ejemplo, de Cristina Polo en Madrid, que es una que ha hecho la guía de violencia de género en las mujeres con trastorno mental grave, a la que conozco personalmente, y es un equipo, es lo que han hecho la parte de la violencia de la pareja. Sabéis que en el Estado español es violencia de género, es pareja o es pareja, pero excluye otro tipo de violencias. Y la violencia sexual también, que es un tema tabú del que quiero hablar al final, porque es que toca a la familia, entonces que se ejerce sobre niñas y niños, más sobre las niñas que sobre los niños. Y luego el trauma como marcador de riesgo de psicopatología. Sobre esto hay mucha literatura al respecto, hay mucha neurociencia y creo que sí que se va a ir avanzando sobre cómo hay muchas veces cuando hay acontecimientos traumáticos mantenidos, sobre todo con la persona que te tiene que proveer cuidados, estamos como programados para la relación. No existe un tú ni yo, existe un nosotras, y en ese espacio de relación
las niñas, y por eso les cuesta tanto, hay ese sleeping factor que llaman muchos autores, que pasan años hasta que logran denunciar, y como ha pasado tanto tiempo, parece que hay un tiempo en el que si pasan, no sé si son 20 años, ya no se puede denunciar al agresor. Y luego todavía en este país la que se tiene que sentar en el banquillo es la víctima, no el agresor, cosa que es deleznable. Y en relación a un poco cómo estaba construido el libro, aquí ya hablamos de género y psicopatología, pero por eso quería diferenciar lo que no era psicopatología y que hasta ahora estaba incluido en los manuales habituales de psicopatología. Y aquí ha participado mucha gente, también del País Vasco, Miguel Ángel González Torres, que es especialista en psicoterapia psicodinámica sobre el self y las diferencias de género, también Olatz Napal sobre el instinto de vida y género, Iñaki Márquez sobre el uso de sustancias y Carmen Meneses sobre las diferencias de género, y luego una psicóloga que trabaja con Benthal, que es un psicólogo cognitivo de Liverpool, que habla un poco sobre el sexo y género como constructo multidimensional y hace una revisión narrativa sobre todo lo que quiso preguntar sobre el sexo y el género y no se atrevió a preguntar. Bueno, aquí he puesto la parte de salud mental y aspectos hormonales, que es donde siempre nos meten a las mujeres, pero como lo que comentaba antes también Mariluz, que es cierto que el aborto, que aquí lo escribe Marta Rondón, que es una psiquiatra peruana, en Latinoamérica, bueno, en Argentina, como sabéis, hay muchos países donde las mujeres tienen riesgo por el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo y hay muchas adolescentes embarazadas que corren peligro sus vidas. O sea que esto sigue siendo una realidad innegable en el mundo en el que vivimos, en este mundo global. Y en trastornos psiquiátricos y género meto así porque muchas veces hay una diferencia en medicina entre que equiparamos sexo-género. Cuando lees a Judith Butler y al final dices, no, pues el género al final es lo que modifica el sexo, pues digo, bueno, pues ni tan mal. Al final creo que al diferenciar por lo menos los trastornos psiquiátricos en cómo afecta a las mujeres y a los hombres, y hablo de trastornos psiquiátricos graves, como el trastorno bipolar o como pueden ser los episodios psicóticos, como puede ser una depresión, una melancolía grave, creo que es importante porque es diferente también cómo actúan los tratamientos y cómo se abordan y cómo se tratan. Y una parte sobre la psicopatología, arte y género, porque igual que el arte es masculino, si ahora pensar en 5 pintores o 5 pintoras, siempre os van a salir hombres, es así, porque lo tenemos interiorizado tanto y no, es la historia que nos han contado y tenemos como que desaprender y tratar de aprender otras autoras que no nos han nombrado y que incluso han publicado sus obras con seudónimos masculinos para poder vivir de su obra. Y los sesgos de género en la investigación, que era un poco la parte que me tocaba hablar en la presentación, sobre la que quiero centrarme también, porque es una parte que se habla mucho, pero el papel lo aguanta todo. La realidad es que se sigue haciendo una investigación masculina y se generaliza a toda la humanidad. El modelo neutro es el masculino. Le pregunté a una estudiante todavía, porque me acordaba de mi libro de anatomía, yo que ya tengo unos años, y la primera imagen que tienes es la de un hombre con los músculos, los nervios y tal, y me dijo, sí, sigue igual, y dije, pues no hemos avanzado mucho. Y eso. Bueno, voy a empezar con las olvidadas de la psiquiatría. Este es el registro como hay de la isla de San Clemente y sobre cómo es ocupado ahora. Ahora esto es un hotel de lujo. No sé si es que hace 2 o 3 años estuve en Venecia y al pasar es una isla pequeñita que está ahí aislada y aquí pues te podían mandar al manicomio porque a tu marido le daba la gana, así de claro, así hablando como... Aquí estuvo el amante de Mussolini, que tuvo un hijo con él, y entonces como lleva proclamando a 4 vientos que el hijo que tenía era de Mussolini, pues la encerró aquí y murió encerrada en el psiquiátrico. Y como ella, otras muchas mujeres. Pongo casos clásicos que a lo mejor muchas conocéis, pero igual alguna no. Pero a mí me gusta porque... para mí fueron como hallazgos, porque yo cuando hice el máster de psicoterapia psicoanalítica, nadie me dijo
psicoterapia psicoanalítica, con Hugo Blaise, Marie Milce, que Ana O, el famoso caso, que gracias a él Freud avaló su método de conflicto inconsciente y de cómo es Berta Pappenheim. Berta Pappenheim es la primera feminista que tradujo la obra al alemán de Mary Wollstonecraft, La vindicación de los derechos de las mujeres, y de hecho tiene un sello y todo en Alemania, o sea, que les pareció que era una mujer, bueno, que realmente fundó la primera residencia que había para mujeres indigentes, prostitutas, que estaban en la calle, y es una pionera en los servicios sociales. Y sin embargo, también pues, en un momento de su vida fue tratada por Breuer y por Freud. Y bueno, y esta es mi favorita, que es Sabina Spielrein, que muchos la conoceréis por la película que hizo Cronenberg, pero que es irrelevante porque siempre tienen que hablar, siempre que hablan de una mujer tienen que decir, no, es que fue el amante de Jung. A mí me importa un bledo que fuera el amante de Jung. Lo que sí me importa de Sabina, y he puesto una Sabina de las de El Hierro, que crecen retorcidas, pero son árboles que sobreviven y son fuertes y retorcidos, porque Sabina Spielrein fue la primera mujer que se metió en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Fue la primera mujer que acuñó el término de esquizofrenia, no fue Bleuler, fue Sabina Spielrein. Fue la primera mujer que habló del instinto de muerte, que si hay instinto de vida, igual que hay un instinto creador, hay un instinto destructor, el instinto de muerte. Esto se lo quedó Freud y no la nombró. Y esto yo creo que habría que reescribir la historia de la psiquiatría para tener en cuenta pues lo valiente que fueron estas mujeres, lo inteligente que fue, que diagnosticada de histeria en el sanatorio hizo la carrera de medicina, fue una de las primeras mujeres médicas, y esto es lo que quiso que pusieran cuando murió. Murió porque era judía, la mataron con sus 2 hijas y dijo, quisiera al momento de morir que pusieran en mi tumba, yo también fui un ser humano. Y estas son mujeres, también igual si hay psicólogas aquí, porque yo no lo conozco porque no soy psiquiatra y entonces no utilizo estos test proyectivos en la práctica clínica, pero debe ser un test porque se lo preguntaba a la psicóloga que trabaja conmigo en Cruces y el test dice, anda, el test de Murray es de Christina Morgan, y digo, sí, se lo quedó él y ella era una pintora, todas las láminas eran de ella, fueron 40 años amantes y entonces él la quitó y figura él. Y entonces, para que cuando digáis ahora el test de Murray, digáis, no, es el test de Christina Morgan, que al final acabó suicidándose. Y luego Tatiana Rosenthal, que fue la otra psicoanalista, junto con Sabina Spielrein, que también fue pionera del psicoanálisis. Muchas de estas mujeres se suicidaron, que también habría que decir qué tipo de presión y sufrimiento han tenido que soportar estas mujeres, que eran mujeres brillantes, para acabar suicidándose, y que fue pionera en una escuela en la que unía marxismo y feminismo, que me parece precioso porque fundó una escuela infantil que podría ser como las escuelas infantiles que hay ahora actualmente, en la que no había castigos corporales, pero que estamos hablando de principios de siglo. Esto es para mí una cosa muy novedosa. Y fue una pedagoga y psicoanalista, pero con la llegada de Stalin, como todo, pues lo cerraron en 1925. Entonces, como veis, hay muchas mujeres en la historia de la psiquiatría, pero si a vosotros y a vosotras os preguntan, a ver, decirme psiquiatras, os va a salir siempre hombres. Freud, Jung, Castilla del Pino, Guimón, Garma. Pues no, hay muchas mujeres que están olvidadas. Para empezar, hasta la que descubrió el ADN, que no fue Watson y Crick, que ganaron el premio Nobel porque se quedaron con los hallazgos de Kathleen Roosevelt. Bueno, y esta, en la historia cultural de la psiquiatría, Rafael Huertas, que es un historiador del CSIC,
habla de Gladys Swain, que fue coetánea un poco de Foucault, pero a ella tampoco se la conoce porque ella hablaba de la terapia de tratar con un profundo respeto a la gente que sufre una enfermedad mental. Es un acercamiento de una psicoterapia humanista a una persona que sufre y que necesita escucha, empatía y tratar de centrarse en el sufrimiento humano, que es real. Yo os hablo desde donde estoy, que yo veo a trastorno mental grave, a gente que está muy dañada y muy enferma, que necesita tratamiento y ayuda. Y bueno, esto lo hizo con el CSIC y también un grupo de Leganés con Toxic Lesbian sobre lo que os decía, que a las mujeres nos han encerrado en psiquiátricos. Esto es en la época franquista, que no hace tanto. Esta podía ser mi madre. Mi madre tuvo una depresión y estuvo mucho tiempo en la cama, pero bueno, ella no acabó en un psiquiátrico. Pero es un testimonio, han hecho como vídeos que los podéis encontrar en YouTube. No sé si se va a poder ver, lo voy a intentar, y si no, pasamos a la siguiente. No dura nada, es un poco... A ver. Igual no se ve, no se ve. Bueno, pues la podéis encontrar. Adela es una mujer a la que su marido decide encerrar en el psiquiátrico porque tiene un problema de endometriosis, que en aquel momento no había un tratamiento eficaz, que también, y entonces se hizo adicta a la morfina un poco para calmar los dolores tan grandes que tenía por la endometriosis. Y entonces la encierra en el psiquiátrico, y ella tiene 5 hijos, un bebé que está lactando, y entonces habla del sufrimiento que tiene por no ver a sus hijos y que por favor la saque del psiquiátrico, que no sabe dónde la ha metido, y que le ayude, ella le promete que va a ir a misa, le promete que por favor, pero que le pide por favor que la saque del manicomio. Y bueno, como sabéis, el papel lo aguanta todo. La Organización Mundial de la Salud ha identificado el género como una variable determinante de la salud mental, y esto es desde el año 2004. En el DSM-5 ya hablan de la importancia de la variable género, pero cuando están hablando hay una confusión sobre sexo y género que se utilizan de manera indistinta en la literatura médica. Carme Valls, a la que escuché aquí hace unos cuantos años, que la invitó a Maya Bacigalupe, yo creo, en unas jornadas, o estaba Maya, y la escuché, y fue una médica que a mí me impactó mucho porque ella también trabaja con pacientes, con personas, y habló del androcentrismo de la ciencia, de los sesgos que hay en la investigación y en la docencia, porque no hay, ¿cómo no hemos conseguido que haya salud y género en las facultades de medicina, de enfermería, de trabajo social? ¿Cómo es posible? Yo no me lo explico y digo, pero bueno, es una pregunta que la hago al aire, pero bueno, que no valorar las condiciones de doble o triple jornada de las mujeres, de la sobrecarga psicosocial, la ausencia de morbilidad diferencial, la investigación específica. Bueno, y ahora voy a las mujeres en la investigación médica, como también desde Europa hablan que lo importante de meter el género en los ensayos clínicos. En el 2016, el Sex and Gender análisis que hay que para cualquier estudio que se publique, hay que, en el análisis de los datos, los resultados y la interpretación de los hallazgos, tiene que haber una valoración del sexo y el género. Y en el Parlamento Europeo hace nada, en el 2017, pues hablaban de la importancia de promover la igualdad de género en la investigación en salud mental. Pero como lo digo, el papel lo aguanta todo. Y bueno, esto yo simplemente os lo quería poner, que esto fue a raíz de la talidomida y del dietilestilbestrol, que causaron, ya sabéis, unas anomalías terribles, que salían bebés sin extremidades y que, a pesar de saberlo,
por eso excluyeron de manera sistemática a las mujeres en la investigación médica, pero me encanta el chiste que dice, ¿y por qué no nos meten para tal? Pues no, para protegeros, ¿no? Que siempre están pues, para protegernos, pues que no nos metan en los ensayos, pero luego pues si hacen un análisis de todos los fármacos que hay del 1995 a 2000, de 300 nuevas aplicaciones para aprobación de fármacos, solo 16 incluían un análisis farmacodinámico basado en sexo. Y la FDA ha sugerido que las mujeres experimentan más efectos adversos en comparación con los hombres y que dichos efectos son más severos. Entonces, es necesario, obviamente, que haya un enfoque de investigación incluyendo a mujeres. Y esto va también hasta con los ratones, que digo, o sea, es que no meten ni ratonas en los ensayos. Y entonces, yo creo que hay un androcentrismo que ya no solamente va en la investigación clínica, sino también en las preclínicas. Y entonces, esto es ahora, no estamos hablando de hace 100 años, es que estamos hablando de ahora, de aquí y de ahora. Y en relación a la falta de científicas en puestos de nivel, también me gustaría citar este artículo de estos como está en el primer cuartil, bueno, yo con esto no me entero, cuno, agua, te he tocado, hundido, bueno, esto es los sesgos de género a favor de estudiantes de ciencias, que eran facultades de alto prestigio en Estados Unidos, la Ivy League, pues no sé, ahora no me acuerdo de las universidades, Cornell, Harvard, yo qué sé, y era física, facultades de estas muy científicas, ciencias, matemáticas exactas, biología, tal, y se veía, me encanta porque es el efecto John Jennifer, era el mismo currículum, entonces lo mandaban a catedráticas y catedráticos y profesores de alto prestigio y tenían que valorar. Y lo que vieron es que les preguntaban si estaban dispuestos a formarlos, a contratarlos y contrataban más a los hombres que a las mujeres y el salario les pagaban también más a los hombres que a las mujeres. Y no penséis que estos sesgos de género eran de los hombres, eran también de las profesoras. Profesoras y profesores, son sesgos que tenemos interiorizados porque todas, yo misma, yo la primera, soy hija del patriarcado. Y igual que hay gente que ha militado en asociaciones feministas desde hace mucho tiempo, yo caí de bruces en el feminismo porque es como ver la realidad de lo que tienes delante y que nadie te explica en las facultades. Y por resumir, que hay una necesidad de integrar la perspectiva de género en la investigación biomédica, pero más que una necesidad, es que yo creo que debían negar y decir, a ver, ¿este artículo lo incluye? No, fuera. Y participar en las mujeres en los ensayos clínicos. Hay que promocionar a las mujeres en la ciencia, ya sé que esto queda mal, pero las políticas inclusivas creo que son necesarias, porque si no, te van a decir, no, es que igual no tienes, no sabes alemán o tu nivel, no has llegado al C2. Siempre habrá haber motivos por los que te excluyan y tú vas a interiorizar, es verdad, tengo que prepararme más, tengo que hacer más, tengo que publicar más, porque la verdad es que no lo he hecho bien, me salió muy mal esa presentación, y te vas a autoexcluir tú misma. Y luego, esto es un grupo un grupo multiprofesional que estamos empezando porque, claro, todo esto son palabras, que es mi opinión, y al final digo, es como que son palabras y es como algo personal, subjetivo y mi visión como médica que atiende a pacientes. Pero creo que es muy importante hacer investigación, porque si no hacemos investigación, entonces queremos hacer una investigación sobre cómo se ven si hay diferencias en el trato, como una foto en las urgencias de psiquiatría en el Hospital de Cruces. Simplemente para tener información, porque yo misma seguro que tengo sesgos interiorizados y lo hacemos mal entre todos. Entonces, queríamos ver un poco si había diferencias entre la prevalencia de los trastornos, las pruebas complementarias, el tratamiento y el ingreso. Este grupo multiprofesional está Ana Santorcuato, que es una médica de urgencias, Amaya Bacigalupe, María Recio y yo, somos 4, y Rafa Segarra, que está en Biocruces para la parte de la investigación de la base de datos y el SPSS y ayudarnos con la investigación.
Pero claro, todo esto siempre se sostiene en la buena voluntad, en el esfuerzo, en quedamos después de una guardia, salimos, busca un hueco. Esto debería estar potenciado desde las instituciones, como el tratar con perspectiva de género. No se puede hacer desde que tengas la suerte de que te trate una profesional que sepa ver más allá de un modelo médico más tradicional. Y bueno, por resumir un poco, como esto es algo muy provisional, es del año 2017, en el que, no sé si está aquí, os voy a resumir para no poner todos los resultados, pero sí que nos daban, lo voy a resumir desde luego, las mujeres eran diagnosticadas más de trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, y a pesar de que las mujeres eran diagnosticadas con mucha más frecuencia de este tipo de trastornos y los hombres mucho menos, a los hombres se les valoraba como más graves e ingresaban más. Esto es una foto, no podemos hacer, y también se les diagnosticaba más a las mujeres de trastorno de personalidad. Pues si alguien va dando guerra, igual que hace un siglo pues te llamaban histeria, pues ahora ya dicen un trastorno de personalidad, porque es alguien que viene a lo mejor pues enfadada, gritando, haciéndose cortes. Ahora yo creo que sería el trastorno límite de personalidad, a lo que iría la evolución de los trastornos psiquiátricos. Igual con las pruebas complementarias. Aquí Ana Santorcuato es verdad que dijo, no, esto lo tenemos que hacer quitando la parte que tiene que ver con tóxicos, porque hay mucha más prevalencia de uso de tóxicos en varones que vienen a urgencias que en las mujeres. Y sin embargo, teniendo en cuenta eso, a pesar de todo eso, a los hombres se les hace más analíticas, más placas, se les diagnostica también de trastorno mental grave, se les receta más antipsicóticos, y a las mujeres, que aquí no está explicitado, más antidepresivos y más ansiolíticos. Bueno, esto es una foto, sin más. Tampoco quiero sacar ninguna conclusión porque estamos empezando y queremos hacer como abarcar un trienio y ver si de ahí pues, podemos extrapolar datos que luego se puedan hacer para otros servicios a nivel de Vizcaya o a nivel de Euskadi, que pueda ser interesante para ver qué cosas no estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar. Sí que querría hacer un poco también una reflexión sobre el tema de la pandemia y el COVID, porque estamos en un año muy difícil para todas y para todos, pero la pandemia también nos ha afectado más a las mujeres, mucho más, porque estamos en la primera línea. Somos las limpiadoras, las cajeras de los supermercados, las cocineras, las cuidadoras, tanto profesionales como no profesionales, o sea, trabajo remunerado o no, y en primera línea contra la pandemia. Una de mis compañeras residentes también hicimos un estudio sobre el impacto psicológico que había, era una encuesta anónima para los profesionales sanitarios y las profesionales del Hospital Universitario de Cruces, que la que quisiera lo contestaba. Participaron 673 participantes, y también os quería, porque también es un estudio preliminar que vamos a seguir con ello, pero los factores de riesgo para desarrollar patología psiquiátrica, con eso quiero decir que tenemos más vulnerabilidad porque todo es biopsicosocial, y lo social, claro, si te tienes que hacer cargo, tienes menores a cargo, tienes a tus progenitores también a cargo, estás trabajando, tienes miedo de contagiarles, eres más vulnerable a padecer problemas de salud mental, que lo veo lógico, y que igual necesitas un tratamiento, y eso tampoco es medicalizar, es ayudar a una persona en un momento puntual porque no duerme, porque está angustiada, porque lo está pasando mal. Pero que el género era una variable tanto como trabajar en reanimación y en la UCI, y también las profesiones más bajas como ser celador. Y bueno, quería comentar dos casos puntuales a nivel de la... ¿Me queda tiempo? Un minutillo, vale. Pues por terminar, vale. Por hablar de la violencia de género en la relación con la salud mental, creo que están interrelacionadas, y creo que es muy importante tener una perspectiva de género, porque si no tratamos a las mujeres teniendo en cuenta que la violencia genera problemas de salud mental, y tener un trastorno mental grave cuando no tienes voz y no tienes palabra y vas acompañado de alguien te hace más vulnerable
a padecer violencia de género, vamos mal. Y es lo que pasa a las mujeres, que como no se les hace caso a su verdadera demanda, sino simplemente se les pregunta qué les pasa, hay muy pobre detección de casos, como ocurre, que vienen a los hospitales generales o atención primaria. Y quería acabar, bueno, la violencia de género y la violencia sexual constituyen un problema de salud global que psiquiatras necesitan aprender a identificar y comprender, porque la repercusión sobre las mujeres es muy importante. Ayer vino una escritora, Marta Suria, que tiene que publicar con un seudónimo porque es un libro autobiográfico en el que denuncia la violencia sexual que padeció por parte de su padre. Y vino ayer, que fueron las jornadas de igualdad que organizamos en Cruces desde hace 7 años. Quería terminar simplemente porque me parece que ella explica muy bien lo que es la psiquiatría con perspectiva de género, porque creo que no puede ser que tengas la suerte que te toque una psiquiatra que tenga esta visión. Tiene que ser algo general, tiene que estar en todos los centros de salud mental, en atención primaria y en las unidades de hospitalización. Y os voy a leer esto. Una mujer feminista que se acercaba a mí compartiendo el dolor de vivir. Una mujer que en lugar de ayudarme a abrir la puerta de la habitación para que yo saliese, estaba dispuesta a entrar y observarla conmigo, a pesar del vértigo. Solo cuando una siente de verdad puede acercarse al lugar de la otra. Y únicamente en ese momento no hay juicios, ni recomendaciones, ni recetas, ni paternalismos infumables. Solo dolor compartido y comprensión. Entonces no es ella soy yo, sino ella somos nosotras. Y como este año, igual que el feminismo me ayudó años atrás, este año de la pandemia que ha sido tan duro y hemos estado trabajando en el hospital tan duramente, el euskera me ha ayudado muchísimo este año y es como la casa de las palabras que me ha acogido. Y quiero acabar con esta frase que me encanta, que es esina, equines, eguiña. Es que ricasco. Bueno, pues si os parece vamos a tener 10-15 minutos de preguntitas. Como habíamos dicho, intentaremos intercalar las que estáis aquí presenciales con algunas de las online que irá leyendo mi compañera Yolanda. Ya sabéis que si queréis participar tenemos que ir al micrófono. Sí, eso. Mientras alguien se anima a moverse al micrófono de la gente que está presencial, voy haciendo alguna de las online. Bueno, una que no va dirigida a ninguna de las dos ponentes, dice de Leire: como profesionales de la salud del siglo XXI, ¿no creéis que hay una falta de inclusión en lo que respecta al género? Existe un vacío lingüístico del pronombre neutro, personas no binarias. Pero no es una pregunta, es una afirmación. Estoy de acuerdo, pues vale, ¿no? Por mi parte. No tengo nada que añadir. No, os pregunta si creéis que existe esa falta de inclusión. Sí, también es una opinión que... Pero yo creo que se está contestando a sí misma, ¿no? Entiendo yo que sí. Vale, Margarita dice, Leire dice para Margarita, Marga, me gustaría saber tu opinión acerca de las terapias electroconvulsivas y de práctica de disociaciones en la psiquiatría. Creo recordar que en Basurto se practica. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento eficaz. Tiene menos efectos secundarios que muchos tratamientos psicofarmacológicos y también, como hablaba antes Mariluz, de muchos tratamientos alternativos con hierbas, en el que he visto yo ingresos en la UCI por tomar también la manita faloides, es una seta natural y si te la comes te mueres. El TEC, el tratamiento electroconvulsivo, no se hace como hace 2 siglos, se hace bajo anestesia en el quirófano, monitorizada, con sedación, la persona no convulsiona, hay un manguito donde solamente para ver si es eficaz, porque lo que se libera es una liberación de neurotransmisores que
masivo a nivel del electroencefalograma, pero la persona no sufre absolutamente nada. Yo he visto curaciones increíbles en 6 o 7 sesiones que se han ido de alta sin medicación con depresiones delirantes. Esto es otra vez a la prepotencia del hombre, esto es como la muerte de Dios o el hombre como que no puedes enfermar. La melancolía existe descrita desde tiempos de Hipócrates. Entonces, yo creo que también negar que hay enfermedades como existe el cáncer o existe me parece una prepotencia también el negar la existencia de que hay tratamientos que son eficaces, que si se hacen bien. En mi hospital hay un programa que lo lleva otra psiquiatra, igual que yo llevo el programa de trastornos de comportamiento alimentaria, que cuando tiene una indicación, que tiene unas indicaciones claras, catatonía, depresión en la embarazada, porque es muy eficaz y tiene pocos efectos secundarios, ideación suicida grave y resistente, y en esos casos es eficaz. Creo que ha hecho flaco favor, alguien voló sobre el nido del cuco y literatura y falta de rigor. Entonces, creo que cuando es necesario es eficaz. Yo creo que las sujeciones hay que evitarlas al máximo. Creo que sujetar a alguien, bueno, iba a citar a Foucault con que estamos sujetas, pero también la medicación es una sujeción farmacológica también. Entonces, hace poco he tenido una paciente que he llevado a mi cargo hospitalizada, que ella es un trastorno por estrés postraumático, tiene una historia terrible con antecedentes de abusos por parte de un familiar cercano durante años. No fue creída ni siquiera por su propia madre, le quitaron la custodia de la criatura y cuando ella se pone mal, ella pide ingresar, ella tiene el poder, ella decide ingresar, ella viene, me encuentro mal, Marga, quiero ingresar, y cuando oye voces me dice, son las voces de mi pasado que vienen, ella ya lo tiene elaborado, es una mujer muy fuerte porque ha sobrevivido a todo eso. Ella a veces pide que la sujeten para no darse golpes, para no darse cabezazos. O sea, que quiero decir que creo que a veces también con la sujeción hay que ver el contexto clínico en el que está. Yo soy partidaria de minimizarla al máximo, pero creo que a veces cuando hay un daño que se hace a la persona porque se va a autolesionar, porque se va a dar cabezazos y ella te lo pide, en un momento determinado te ayuda a calmarte. Cuando tú no puedes, cuando tu cuerpo es tu enemigo, cuando vives en tu cuerpo tu enemigo por historias de traumas del pasado, te puede ayudar a contenerte, como ponerte un cinturón en el coche o en un avión, que te hace sentirte más segura. Pues de la misma manera, depende cómo se haga, en qué contexto, quién lo haga, qué situación, cuánto tiempo. Son muchas variables, pero no se puede generalizar. Creo que esos posicionamientos binarios, blanco-negro, todo o nada, hacen mucho daño a las mujeres, sobre todo, además. Vale, bueno, mientras se anima alguien más por aquí, para Mariluz, dice, me gustaría saber la opinión de Mariluz acerca de la existencia o no del concepto enfermedad mental versus otros términos y su opinión acerca también del TEC. A ver, yo creo que el problema fundamental es quién define. O sea, si yo he empezado mi conferencia diciendo, por una parte, que no soy especialista en salud mental, y lo recalco, quiero decir que no estoy al día, como puedo estar en mi área, de discusiones, de debates, de tratamientos, de diagnósticos, sino que tengo una información general y muchas veces porque he acompañado algunos proyectos de investigación y entonces tengo una cultura general, digamos. Pero si he empezado diciendo que había un problema de falta de centralidad del tema de la salud en el feminismo, es porque me parece fundamental que en el ámbito de la salud o en otros, que a la hora de diagnosticar, de interpretar, de hacer lecturas sobre el tema de la salud, o incluso sobre los tratamientos o cómo tiene que funcionar el sistema, no
lo decidan solo los profesionales. Y no lo decidan solo los profesionales, aunque sean feministas. Como creo que en la universidad, digo para que no penséis que estoy hablando de otras, como creo que en la universidad no podemos decidir las cosas solo el profesorado, ¿no? Sino que hay que hacer un análisis o un planteamiento más abierto, tiene que influir la sociedad, el alumnado, todos los agentes que intervienen. Entonces, yo diría que en el tema de la salud mental o en general en la salud, el problema es que están decidiendo fundamentalmente los profesionales. Claro, esto tampoco creo decir que hay que ser... O sea, hay que tener cuidado con esto, porque es verdad que tú tienes que hacer una intervención en un momento determinado y tienes que hacer la intervención. No puedes hacer una asamblea, vamos a ver qué agentes intervienen en esto. No, tú tienes un problema de salud, le tienes que hacer frente. Luego, habría que ver las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud mental, el tiempo de consulta, quiero decir, teniendo en cuenta todo eso. Pero a mí me parece que por lo menos hay que hacer en ciertos momentos pararse. Y por eso he terminado también con las activistas y el orgullo loco de Madrid. Hay que pararse y decir, vamos a ver, lo que está funcionando, cómo está funcionando, se puede mejorar, no se puede mejorar, dentro de las condiciones incluso negativas que puede haber en un momento determinado, se puede mejorar o no se puede mejorar. En el caso de consultas concretas y tratamientos concretos, creo que hay que tender, y creo que muchas profesionales están en eso, que habría que tender a un máximo de negociación entre lo que llamamos las pacientes y lo que llamamos las profesionales, pero en cualquier ámbito, no solo en la salud mental. Entonces, yo, por ejemplo, ya conozco, más o menos la gente se va resistiendo. Yo, por ejemplo, una amiga que tuvo una depresión fue al médico y le dijo, mira, quítame la medicación porque la libido la tengo bajísima y quiero tener relaciones sexuales. Entonces, quiero decir, si hay un mínimo de apertura en el ámbito sanitario, no solo individualmente por parte de las profesionales, sino se permite esa apertura y ese diálogo, pues va a haber conflictos, por supuesto, va a haber contradicciones, va a haber distintos puntos de vista y en algún momento igual tiene que tomar la decisión la profesional porque es la que decide, ¿no? Pero me parece que la fórmula sería intentar al máximo el diálogo y la negociación. Y creo que tristemente no es así. O sea, creo que cuando yo hablo de la insatisfacción de las mujeres, pero podríamos hablar de los usuarios en general, esa insatisfacción tiene que ver con cosas concretas, cuestiones que son objetivas y cuestiones también de falta de ideología, por ejemplo, falta de ideología feminista en muchos profesionales, falta de modelos teóricos a la hora de analizar, porque no es suficiente con que tengas voluntad y digas yo soy feminista y voy a las manis del 8 de marzo, no, necesitas herramientas teóricas. Entonces, bueno, hay que verlo de una manera compleja. Eso es lo que se me ocurre sobre el tema. Vale. Otra pregunta para Marga, de Obed. Dice, sin negar el malestar o el sufrimiento psíquico, resulta problemático relacionar la enfermedad mental con estar sola y tirada en las calles. Se puede entender la enfermedad con el aislamiento y la precariedad. ¿Qué es más importante, tratar las condiciones de vida de esas personas o primero se trata de medicalizar? Si es más importante tratar primero las condiciones de vida de esas personas o medicalizar. Hombre, yo creo que primero hay que tratar de una persona que está en la calle, buscarle un alojamiento. Esto es como las necesidades primarias, como un bebé. Necesitas comer, dormir bien, tener un techo seguro, estar... Y una vez solucionado eso, quiero decir, medicalizar, quiero decir, habrá que ver qué hay detrás de eso. Yo cuando hablaba era de enfermos mentales graves que están hablando solos en la calle y que la gente puede pasar por encima en el metro, que yo lo he visto en Nueva York y que aquí sería impensable, porque aquí llamarías enseguida al 112 y dirías, ahí hay un señor que está hablando solo en la calle, lloviéndole encima. No, pero que cuando estamos hablando de mejorarla, desde luego, la pobreza, la discriminación, el aislamiento te lleva a tener problemas. Eso hay que tratarlo, evidentemente. Vale. Vale. También para Marga preguntan, Egusquiña, ¿es cierto que los hombres son más reticentes a solicitar ayuda con problemas de salud en general? ¿Esta creencia o hecho tendría implicaciones en considerar los pacientes más graves? ¿Los pacientes más graves? Perdón, estoy con la mascarilla. Ay, me quito, si no. ¿Es cierto que los hombres son más reticentes a solicitar ayuda con problemas de salud en general? Y añade, ¿esta creencia o hecho tendría implicaciones en considerar los pacientes más graves? Las mujeres son más frecuentadoras de los servicios de atención primaria
como datos epidemiológicos, y a los centros de salud mental y a los hospitales van los pacientes, van más hombres que mujeres, y se tiende a pensar que los pacientes son más graves, pero porque creo que también las mujeres tienden como a presentar la sintomatología de manera diferente, que es por lo que hablaba de la importancia de valorar la psicopatología desde otro prisma o desde otro paradigma. Quiero decir que cuando se manifiestan los síntomas a nivel corporal, que igual puede ser expresión de un problema más grave, se pueden etiquetar como trastorno somatomorfo, trastorno de ansiedad, igual hay una patología más grave subyacente. Vale, igual una última pregunta porque ya estamos, bueno, un par más. Una que no especifica a quién iba dirigida, puede ser Mariluz o Marga. ¿Cómo diríais, bueno, a las dos, cómo diríais que afecta el tema de medicalización y salud mental a las mujeres trans? Pues muchísimo, ¿no? Quiero decir que yo creo que es un colectivo especialmente medicalizado, pero también es un colectivo, bueno, depende, ¿no? Porque quiero decir, estamos hablando de un colectivo muy complejo, con niveles de conciencia, de experiencia, de participación muy diferentes, entonces igual es difícil generalizar, pero yo creo que es un colectivo que se tiende a medicalizar. También diría que es un colectivo, por lo menos en un sector, especialmente resistente. Entonces, que sea un colectivo resistente, quiero decir que se opone, que resiste, que protesta, pues eso crea conflictos, ¿no? Igual a veces también lo que sale a la luz son los conflictos, pero creo que es la única manera de que se plantee ese tema bien. De todas formas, es un ámbito en el que hay incluso división de opiniones, ¿no? Por la parte de las activistas, de las personas que están organizadas en ese ámbito. Entonces hay mucha discusión. Yo creo que es un campo que da mucho de sí, para pensar no solo en el tema del binarismo o del no binarismo, sino también para pensar precisamente en el tema de la medicalización y en el tema de qué alternativas tenemos o qué podemos hacer para resistir a esa medicalización. Yo diría como conclusión que tenemos mucho que aprender también de la resistencia a esa medicalización por parte de las personas trans. Vale, y una última también para Mariluz. Dice, me gustaría saber desearía que ampliara un poco más sobre la hegemonía de lo biomédico en las tareas de autocuidado. Carol. Bueno, con el tema de la hegemonía de lo biomédico me he metido en un jardín, que se suele decir, porque no he hecho ninguna alusión al tema de la COVID y las pseudoterapias. Y no voy a entrar aquí porque además no lo tengo suficientemente pensado, pero es verdad que si os dais cuenta, con el tema de la COVID hoy día, quiero decir, vamos a ver, por una parte hay la necesidad que tenemos, en mi opinión, de lecturas científicas y de consejos, sobre todo por parte de personas de las que nos fiamos. Yo hay personas de las que me fío, que leo con atención lo que me dicen, si me tengo que poner la mascarilla o la vacuna o lo que sea. Es decir, por una parte tenemos eso, por otra es verdad que con el tema de la COVID está quedando al descubierto, no por la COVID en sí, sino en general, qué bien actúa la biomedicina para hegemonizarse. Quiero decir, qué bien está actuando la biomedicina, y no solo la biomedicina, sino los gobiernos y los poderes en general hoy día, para, de alguna manera, excluir todo lo que sea la crítica, ¿no? Todo lo que sea oponerse a algunas lecturas que se están haciendo. Este es un tema muy delicado, que no lo quiero simplificar en absoluto, y además, quiero decir, esto nos llevaría toda la mañana de discusión, y aquí en la sala hay personas que tienen más conocimiento que yo de este tema. Yo lo único que digo es, estemos atentas, las feministas, estemos atentas a este campo de todo lo que no me conviene lo defino como pseudoterapia y lo negativizo, y todo lo que entra dentro de tal le doy dinero, lo invierto, le doy incluso la voz en los medios de comunicación, porque creo que la realidad no es así. Y creo que en todo lo que tiene que ver con lo que se está apropiando la biomedicina, el autocuidado no sería más que un ejemplo, pero hay más, lo que se apropia la biomedicina y lo reconvierte luego en un supuesto de cientificidad y por lo tanto se legitima,
eso deja fuera a muchos colectivos. Algunos igual los tiene que dejar fuera, quiero decir, tenemos que ser críticas y criticarlo, pero en otros casos no está claro, porque todo lo que se está hablando de lo que no es biomedicina es un campo complejísimo. Fijaros que en antropología le llamamos medicinas alternativas y complementarias, pero en realidad ni siquiera estamos satisfechas con ese nombre, porque estamos metiendo ahí en un saco de cosas que tienen una inversión en investigación y son científicas, cosas que son bastante problemáticas desde el punto de vista del rigor. Entonces, lo único que quiero plantear aquí es, ojo con la hegemonía de la biomedicina, que igual en un momento determinado nos conviene, pero en otro momento el género es un eje que está atravesando el tema este de lo que es terapia aceptable, lo que no es terapia aceptable, lo que tenemos que hacer desde la ciencia y lo que no es científico. Entonces, en un momento determinado nos podemos poner en contra, yo me puedo poner en contra de gente que está criticando la ciencia, por supuesto, en el tema de la COVID yo lo veo claro en muchos casos, pero ojo porque detrás yo creo que estamos asistiendo a un movimiento, igual que se está aprovechando la COVID para otras cosas, se está aprovechando también para dejar fuera otras alternativas y sobre todo, lo que decía antes, para no atender a esa insatisfacción que tiene gran parte de la población con lo que se le está dando, y que, desde luego, nosotras como feministas tenemos que ver qué hacemos con eso, y luego tenemos que ser críticas y autocríticas y ver exactamente qué es lo que pedimos en un momento determinado o no. Entonces, creo que ahí se puede meter el autocuidado y otras muchas cosas, y en esto hace falta investigación, y la UPV y OPIC y los colectivos que estáis, grupos de investigación más en el ámbito de la salud de manera estricta, hay que hacer investigación y hay que atreverse y hay que hablar, hay que opinar, porque si no van a opinar por nosotras. Gracias. Lo dejamos aquí. Solo comentar que a todos los comentarios o otras preguntas que han llegado y que no se han podido hacer, se las pasaremos en todo caso a las ponentes, ¿vale? Para aquellos que estáis online y habéis hecho comentarios o algunas preguntas más, pues que sepáis que las recibirán, aunque no puedan ser contestadas ahora. Con esto damos finalizada la mesa. Pasamos a la siguiente. Un placer y gracias.